Diputado Puyaro tiene la palabra. Muchas gracias. Y bueno, esto por remolón, el diputado Oliver que se levanta, va a tomar café. Bueno, muchas gracias, señor presidente, para argumentar la posición del bloque Evolución en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto de gastos y recursos para la provincia de Santa Fe para el año 2022. Nosotros realmente creemos que es muy importante que el gobernador de la provincia pueda establecer sus prioridades y que en las políticas públicas que pretende llevar adelante le pueda poner una asignación de recursos en función de lo que entiende que debe ser su política de gobierno, su plan de gobierno, su forma de gestionar la provincia de Santa Fe. Pero también vemos en la asignación de las partidas presupuestarias donde se cae claramente un relato que se pretende imponer y llevar adelante y donde los números fríos del presupuesto marcan claramente cuáles son cada una de las políticas públicas prioritarias para el gobierno del peronismo en la provincia de Santa Fe, conducido en este momento, en este caso, por Omar Perotti. Por eso es muy importante detallar y ver en profundidad para comprobar cómo a veces se dice una cosa y se plantea que el gobierno provincial tiene una serie de prioridades, pero cuando podemos ver las partidas presupuestarias, eso no se ve claramente en este plexo normativo. Primero quiero volver a un diagnóstico, el diagnóstico de cómo están las cuentas en la provincia de Santa Fe, cómo venían estando. Y viene muy bien que haya cronistas parlamentarios presentes en esta sesión para recordar algunas cosas que, como lo dije cuando sancionábamos la ley tributaria, desde las bancas de Evolución no vamos a dejar de marcarlo, que fue cómo tomó en términos financieros y económicos el gobierno de Omar Perotti la provincia de Santa Fe, porque recordemos que por allá por el 2019 y principio del 2020 hubo una construcción de un discurso político de que el gobierno del ingeniero Miguel Lipchi y del contador público Carlos Facendini habían entregado una provincia prácticamente que no se podía gobernar si no era posible tener una ley o una sanción de una ley de emergencia o una ley de necesidad pública que posteriormente le dio esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Pero parecía que era imposible en ese momento, si no tuviese herramientas financieras extraordinarias y manejo discrecional de los recursos del Estado, gobernar la provincia de Santa Fe, porque se intentó decir que se había entregado una provincia fundida. Miren, la deuda pública con la cual el gobernador Perotti toma el Estado, el gobierno de la provincia de Santa Fe, era una deuda del 1,62% cuando la ley permite tener hasta un 25% de endeudamiento, con años que fueron únicos en inversión pública, en construcción de rutas, en construcción de escuelas, en construcción de hospitales, en construcción de comisarías. El último certificado de obra pública que se pagaba por allá, por el mes de noviembre del 2019, fue de cerca de 4.600 millones en la provincia de Santa Fe, cuando teníamos un dólar de 60 pesos, no de 200 pesos, como tenemos en este momento. Y se entregó la provincia con un déficit de 8.198 millones de pesos. Rápidamente el relato se empieza a caer con el primer convenio de ANSES de 770 millones que votamos en el 2020 y en el convenio que tenemos en este momento para votar de ANSES de 6.700 millones.
Ni hablar la deuda que reconoce Nación y el jefe de gobierno, el ministro coordinador Mansur, reconoce que asciende a 130.000 millones de pesos lo que le debe Nación por el descuento incorrecto, ilegal, ilegítimo que hizo el kirchnerismo durante años a la provincia de Santa Fe. Con lo cual es bueno recordar, para romper ese relato que se intentó instalar en la provincia de Santa Fe y que quede claro cómo comenzó el gobierno de Omar Perotti, con una provincia equilibrada en las cuentas, con una provincia completamente bien administrada y realmente pudiese haber llevado adelante las propuestas de gobierno que había llevado adelante, que había planteado en campaña, pero sin embargo se encargó de intentar construir un relato de que había recibido una provincia fundida cuando los números fríos, que los podemos ver en la cuenta de inversión, claramente no reflejan lo mismo. Cuando empezó el gobierno provincial en el 2020 con un presupuesto que envía el gobernador Lipchi como marca la Constitución en el mes de octubre, y que no es verdad que el justicialismo en esa ocasión no participó en la construcción, porque hubo modificaciones a pedido del Poder Ejecutivo que iba a entrar el 10 de diciembre, como fueron el endeudamiento de 12.500 millones de pesos y por primera vez en muchos años el paso de gastos de capital a gastos corrientes. Hubo dos leyes importantísimas, la ley de necesidad pública y la ley de COVID, que juntas le daban un endeudamiento al gobernador de 43.000 millones de pesos, que posteriormente se sancionaron cuando venía el COVID en la provincia de Santa Fe. Tuvimos durante el año 2020 y durante el año 2021 una escasa inversión pública, con muchos presupuestos realmente subejecutados. Hacía mención el diputado Olivera que en este presupuesto, el presupuesto para obra pública es del 14%, pero lamentablemente el gobernador Perotti volvió a pedir la posibilidad de poder pasar gastos de capital a gastos corrientes nuevamente. Y cuando la subejecución presupuestaria en las áreas más importantes de la provincia realmente supera el 50%. Se abandonaron realmente las políticas sociales, lo que trajo conjuntamente un aumento de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, porque realmente no es solo haber perdido la conducción política de la policía de la provincia de Santa Fe, no tener una planificación operativa correcta y haberle devuelto el gobierno de la seguridad pública a la policía de la provincia de Santa Fe y al servicio penitenciario, sino también en las políticas de seguridad pública que hoy vemos cómo impacta primero la violencia en algunas ciudades, que ha subido 2 veces o 3 veces los heridos de arma de fuego y los muertos en nuestra provincia, los homicidios, pero los robos y los hurtos en la provincia de Santa Fe, según datos estadísticos, subieron entre 2 y 4 veces según el lugar de la provincia de Santa Fe que vayamos a evaluar. Esto no son inventos, son datos estadísticos en función de la cantidad de robos que se dan, en función de las incidencias que llegan a la provincia de Santa Fe. Esto se da por la falta de conducción política, pero por el abandono de políticas sociales también. Teníamos programas como el Nuevo Oportunidad, que tenía 18.000 pibes contenidos, con promotores, con personas que los acompañaban, que eran pibes que podían o habían tenido conflictos con la ley. Teníamos un programa como el Vuelvo a Estudiar, que buscaba a las personas, muchos jóvenes, inmensamente jóvenes, que dejaban la escuela secundaria y primaria y los iban a buscar, y había un servicio de tutoría para que puedan volver a la escuela. O el programa Abre, que tenía que ver directamente con una mirada de la seguridad pública, no como el incluir que se pretende dar en principio solamente a las municipalidades amigas del gobierno de la provincia de Santa Fe. Vino la pandemia posteriormente.
Nosotros planteamos que se puedan acompañar a los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, a los sectores del trabajo. Lamentablemente no fue de esta manera. Vinieron primero 1.500 millones de ATN a nuestra provincia, después vinieron 9.000 millones más de ATN a la provincia de Santa Fe. Esto le sirvió al gobierno de Omar Perotti para hacer caja, para juntar y juntar más dinero, en lugar de apostar a que las pymes, a que las pequeñas empresas, industrias de nuestra provincia puedan seguir trabajando y funcionando como lo hacíamos. Lo advertimos en ese momento, cuando desde esta bancada se presentaron programas y proyectos como el Asistir, como el Sostener, como el Resurgir. Eran programas para que el Estado provincial saque su faz más virtuosa y ponga recursos fundamentalmente para sostener a los sectores que se veían afectados por la pandemia. Lamentablemente no fuimos escuchados y estos proyectos no fueron tomados en cuenta. A los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe se los dejó que los mismos se arreglen solos. Tuvieron que equipar a la policía con guantes, con barbijos, tuvieron que equipar a los centros de salud, a los hospitales, tuvieron que poner controles en los accesos, todos con fondos propios, sin que la provincia haga las transferencias de las leyes que habíamos votado aquí para que lleguen esos recursos a municipios y comunas. Así lograron tener, como se planteó aquí, lo dijo también quienes me antecedieron en la palabra, un superávit en primer término el primer año y un superávit del segundo año también, por más que el primer presupuesto que presentó Omar Perotti a la legislatura planteaba que iba a tener un déficit fiscal. Esperábamos que este presupuesto pudiese tener otra impronta, que pudiese tener una impronta completamente diferente, que se pudiese centralmente tomar los problemas que entendemos que tiene la provincia de Santa Fe y de esa manera trabajar para darle partidas presupuestarias y que a través de esas partidas presupuestarias pudiesen existir políticas públicas que tengan impacto positivo en la realidad que vivimos en la provincia de Santa Fe. Pero un presupuesto, como dice la frase, muestra lo que no esconde cuando se caen los relatos y pasamos a los números del mismo, y lo que podemos ver con mucha claridad es el hambre que tiene el gobierno provincial por la discrecionalidad en el manejo de los fondos y el sometimiento que pretende tener a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a quienes son gobernados por la oposición. Y sepan, queridas amigas diputadas y queridos amigos diputados, que desde el bloque de Evolución siempre vamos a poner la cara, el pecho por los municipios y comunas de nuestro partido en primer término, pero en segundo término por todos los municipios de la provincia de Santa Fe, porque son siempre la barrera de contención que tienen todas las sociedades en nuestra provincia y en nuestro país. Por eso trabajamos muchísimo con los gobiernos locales, trabajamos mucho con el foro de intendentes y presidentes comunales de la Unión Cívica Radical para comprender y para mejorar el presupuesto que había venido primero por parte del Ejecutivo y que el Senado tomó y que el Senado cambió y que el Senado de la provincia de Santa Fe realmente mejoró. Y hoy también con esta sanción que hace la Cámara de Diputados continúa mejorando el presupuesto que vino y que envió el Poder Ejecutivo, sacándole niveles de discrecionalidad y fundamentalmente defendiendo a los municipios y comunas. Miren, aquí tengo la deuda que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe sobre los presupuestos 2020 y 2021 con los municipios de la Unión Cívica Radical y de Evolución. Realmente es vergonzosa. Hoy se habló mucho de que el gobierno tomaba compromisos para poder
hacer efectiva para poder pagar lo que nos debe. Y sinceramente el diálogo que tuvieron muchos dirigentes de esta Cámara, que se comprometían a darnos un cronograma de pago en esas deudas que tienen en función de las leyes votadas y que el gobierno debería llevar adelante, ese cronograma de pagos, al menos a las municipalidades de la Unión Cívica Radical, en ningún momento llegó, pero seguimos creyendo en la buena voluntad del gobierno de la provincia de Santa Fe y que en los próximos días y en las próximas semanas realmente pueda tener y hacerse efectivo. Si les pudiese mostrar los números de la deuda que tiene el gobierno de la provincia y que hay muchos funcionarios que se ofenden cuando planteamos la discriminación, ustedes se sorprenderían. Tenemos cerca de 888 millones de deudas de incluir nuestros municipios. Tenemos 343 millones en deudas de obras menores, aprobado por ley, con expedientes presentados, con expedientes que debieron ser aprobados. Pudiésemos darlo, le voy a dejar para que conte la versión taquigráfica aquí, que se anexe cuál es la deuda que tiene en este momento el gobierno de la provincia de Santa Fe con nuestros municipios, y sepan que nosotros desde estas bancas siempre los vamos a defender y vamos a respaldar el trabajo del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de nuestro partido, que vino aquí y que fue a Casa de Gobierno a poner la cara y a reclamar realmente para que haya una distribución equitativa de los recursos públicos y que dejen de discriminar a quienes pensamos diferentes. Por eso destacamos las modificaciones que hizo el Senado de la provincia de Santa Fe en este presupuesto, y voy a remarcar algunas. El presupuesto que había enviado el gobernador Omar Perotti eliminaba el artículo que tenía el presupuesto anterior para poder darle a los municipios y comunas adelantos transitorios cuando tienen problemas financieros. El Senado corrigió y agregó ese artículo. Autorizaba un endeudamiento en letras, pagaré y medios sucedáneos de pagos de 1.000 millones. El Senado lo corrige y lo lleva a 2.500 millones, y aquí nosotros creo que de manera correcta eliminamos ese artículo para liberar a nuestros municipios y comunas para que puedan tomar la deuda que entiendan sus consejos deliberantes y sus comisiones de fomentos, la que pueden tomar en función de nuestra creencia y nuestra defensa de las autonomías municipales. La exigencia del fondo COVID, que se pueda ejecutar antes del año 2022, toda la deuda que se votó en diferentes leyes. Lo que pudimos ver, que ese fondo de 3.000 millones solamente llegaron a municipios y comunas 880 millones. Y reclamamos una vez más el fin de la discriminación en programas como obras menores, incluir, y el del fondo COVID, que aún no han llegado. El Senado también corrigió lo que pretendía ser la discrecionalidad en el manejo de los recursos subestimados. Nosotros lo dijimos aquí el año pasado cuando se votaba, el anteaño pasado cuando se votaba el presupuesto. Teníamos en ese momento un presupuesto de 510.165 millones y planteábamos que estábamos viendo en función de la inflación proyectada para el año 2021, que íbamos a tener una subestimación de los recursos presupuestarios a la provincia de Santa Fe de alrededor de 60.000 millones de pesos. Realmente nos equivocamos. Según la cuenta de inversión, el año pasado la provincia de Santa Fe tuvo 599.072 millones de pesos, lo que habla que hubo una subestimación presupuestaria de más de 90.000 millones de pesos. Y si en ese momento esas partidas que no habían sido vistas o que no habían sido tenidas en cuenta por el Ejecutivo, no se le hubiese dado una asignación específica, esto hubiese sido más discrecionalidad para el gobierno provincial. Se limitan los pases a planta,
se pretendía poder llevarlos adelante hasta el 31 del 12 del 2021, se le pone un límite del 31 del 6 del 2021, y sí, un artículo que es el artículo 53, que es el que desde nuestro bloque votamos en contra, el paso de gastos de capital a gastos corrientes, porque más allá de que entendemos que se mejoran en las dos sanciones, en la del Senado y en la de la Cámara de Diputados, que bajan al 20%, nosotros estamos convencidos que en estos momentos, en un momento en donde el gobierno provincial tiene muchísimos, pero muchísimos recursos, porque según lo que pudimos ver en función de las cuentas del Banco Central, al 25 del 2, la provincia de Santa Fe tenía 61.000 millones de pesos a las diferentes cuentas. Como dijo la diputada García, después de haber pagado el aguinaldo en diciembre, después de 2 meses muy flacos, como son los meses de enero y de febrero, la provincia tenía 61.000 millones en diferentes cuentas. Tenía 23.000 millones en plazo fijo, tenía 5.000 millones en el Fondo Común de Inversión Carlos Pellegrini, que son fondos que le dan renta a la provincia de Santa Fe, pero llamativamente tenía 33.000 millones en cuentas a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Las cuentas a la vista, aunque cuando estuvo aquí el ministro Agosto intentó explicar con mucha dificultad y con mucho esfuerzo que daban un interés a la provincia de Santa Fe, este interés es 60 veces más bajo de lo que paga un plazo fijo. Así que es dinero que tiene la provincia de Santa Fe para que el Banco de la provincia de Santa Fe lo pueda prestar a los diferentes clientes y en donde la provincia no tiene ningún rédito. Y esto creo que en algún momento el gobierno provincial lo va a tener que explicar con mucha, pero mucha claridad. Por eso nosotros a este artículo, al 53, lo votamos en contra y desde luego que acompañamos algunas partes del endeudamiento. Se pide un endeudamiento de 31.770 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones son de letras, de pagaré o medios sucedáneos a los cuales avalamos. Son 2.000 millones de la ley 13.501, que son mecanismos y herramientas de corto plazo. Hay 7.770 millones para hacer inversión en infraestructura de obra pública en nuestra provincia. Coincidimos en la corrección que llevó adelante el Senado de la provincia de Santa Fe, poniendo que el plan de obras tiene que pasar y tiene que ser aprobado por la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto, por lo que argumentábamos recién, los 17.000 millones que están pidiendo en el artículo 48, realmente nos parece excesivo para una provincia que tiene 33.000 millones, repito, 33.000 millones en cuentas a la vista. Nos genera alguna preocupación este presupuesto y sentimos que también el relato se empieza a resquebrajar del gobierno de la provincia de Santa Fe, cuando prometieron paz y orden, cuando prometieron mayores niveles de seguridad en la provincia y como decía anteriormente, realmente todo se desmadró, cuando están diciendo que van a tener 8.400 millones en gastos de capital para el Ministerio de Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe. Es menos del 1% para arreglar comisarías, para construir nuevas estaciones policiales, para comprar patrulleros, para comprar armamento, para nuestra policía, cuando le asignan también al programa Billetera Santa Fe más de 12.000 millones de pesos. Se habla de un presupuesto con perspectiva de género. La verdad que yo me tomé el trabajo de mirar y de leer las metas y los objetivos, pero además en detalle el anexo 4 y en ningún lugar pude ver la asignación presupuestaria que tienen las políticas de género, más allá de la asignación presupuestaria que tiene el Ministerio en su conjunto. Por eso también nos preocupa la baja asignación de recursos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y de Cambio Climático, de cerca de 1.000
millones de pesos, cuando tenemos realmente un problema en la provincia de Santa Fe, pero diría en toda la República Argentina, pero aquí en particular con las 900.000 hectáreas que se quemaron del delta del Paraná. Y también nos preocupa realmente la licuación de algunos cupos de leyes que entendemos que son pero muy importantes y son trascendentes y que tienen que ver también con el relato que lleva adelante el gobierno de la provincia. Miren, la ley del deporte solamente se le aumentan las partidas en el alrededor del 30%, es una ley en donde los privados son socios estratégicos del Estado, de los clubes, pudiendo deducir hasta el 20% de ingresos brutos, la ley de conservación de suelo, que se puede deducir el 15% del impuesto inmobiliario a quienes lleven adelante políticas de rotación de cultivos en los diferentes campos productivos de la provincia de Santa Fe, la ley de padrinazgo escolar, que también pone a los privados como socios estratégicos en el desarrollo de la infraestructura de las escuelas, pudiendo descontar ingresos brutos hasta el 20%, y la ley de promoción de energías renovables, que tiene una deducción impositiva por 15 años. Estas leyes, cuando el presupuesto en términos generales, todas las partidas, aumentan entre un 60 y un 70%, estas leyes tienen el 30 o menos del 30%, y entendemos que son leyes fundamentales. Nosotros, por supuesto, que acompañamos el presupuesto en general, creemos que es un presupuesto que se ha mejorado de lo que vino del Ejecutivo y se ha mejorado también de lo que vino por parte del Senado de la provincia de Santa Fe. Se pudo ponerle límites fundamentalmente a la discrecionalidad, al hambre por manejar las partidas como quería el gobernador de la provincia de Santa Fe. Se pudo controlar el pedido de nuestros presidentes comunales e intendentes, que el gobierno provincial no los tenga con el látigo a quienes piensan distintos y gobiernan más del 80% de los habitantes de la provincia de Santa Fe, que son los dirigentes de la oposición. Por eso entendemos que este es un presupuesto superador. No es el presupuesto que nosotros hubiésemos querido, es un presupuesto conservador, como se dijo aquí también, es un presupuesto que hubiésemos pensado y hubiésemos hecho de manera diferente, pero es el presupuesto que quiere el gobierno provincial y es el presupuesto que quiere el gobernador Perotti. Por eso desde la Banca de Evolución lo vamos a cambiar y acompañar. Por eso decirles que nosotros esperamos que los próximos presupuestos sean de la Santa Fe que queremos, los presupuestos para la provincia que soñamos, y como dijo el mejor gobernador que tuvo esta provincia, el futuro es de los jóvenes, el futuro es ecologista y el futuro es feminista, y esperemos que los próximos presupuestos de la provincia de Santa Fe puedan reflejar ese futuro. Muchas gracias, señor presidente.